cómo hacer un cortometraje, tener una idea, desarrollarla, escribir el guión, reunir al equipo perfecto, construir sets monumentales, luces, cámara y rezar para no morir en el intento. Hace 2 años hice mi primer gran cortometraje y esto es lo que ocurrió. Soy Marc M. Díaz y así fue como dirigí mi proyecto Rita, un cortometraje de terror en blanco y negro inspirado en el cine negro de la era dorada de Hollywood. Pero para que te cuente cómo se hizo, tenemos que recapitular un par de años atrás. Agosto 2023. Para aquel entonces me encontraba a punto de empezar el último curso en mis estudios de dirección cinematográfica. Y aunque a lo largo de esos últimos años ya había dirigido y producido varias piezas audiovisuales, se acercaba el momento de poner en práctica todo lo aprendido y realizar un corto que fuera capaz de cerrar ese ciclo de mi vida. Tras un verano entero de búsqueda de información, referentes, cine y lectura, al fin surgió el punto de partida de cualquier historia, la idea. Motivado por el fin de mi etapa estudiantil, decidí apostar por el metacine, fusionándolo con el género fantástico de terror, un género que desde la concepción del proyecto sentía que quería explorar, inspirado por cintas como Blonde, Última noche en el Soho y también en el cine negro clásico de Hollywood, con películas como Gilda, La dama de Shanghái o El halcón maltés. Decidí apostar por la historia de Rita, una joven actriz de una película policíaca, pero a la española, que debido a las presiones y abusos de poder a lo largo del rodaje, empieza a perder el control ante su personaje Angélica, una peligrosa femme fatal que empieza a apoderarse de su cuerpo y mente. Dos personajes que, aunque compartiendo el mismo cuerpo, fueron concebidas con dos personalidades totalmente opuestas, como si del yin y el yang se tratara. Tocaba definir también a los personajes secundarios, como Alfredo, el director de la cinta, personaje que quería que aportase ese punto de luz y humanidad a la historia. También estaban los actores que interpretaban al resto de personajes en la película, el inspector López, el comisario y el señor Gustavo. Y por supuesto, la estrella del rodaje y verdadero villano de la historia, Juan Antonio. Trabajar bien a los personajes era fundamental para entender cómo iba a desarrollarse la historia y el papel y arco que iban a tener cada uno de ellos. Y una vez teniendo todas las piezas colocadas, tocaba plasmarlo todo en la que iba a ser nuestra guía a lo largo del proyecto, el guión. Lo primero de todo era definir la estructura del corto, definiendo cada escena, acción, progresión y arco de cada personaje a lo largo de la historia, para luego plasmarlo en el guión, y en cada versión ir puliendo aquellos detalles que pudieran mejorar la estructura, ritmo, diálogos e interacción entre los personajes. Y por fin, con la versión definitiva del guión lista, era el momento de que cada departamento se pusiera manos a la obra. Preproducción. Eso significaba encontrar al cast ideal, buscar a todo el equipo técnico, cuadrar las localizaciones necesarias y, por supuesto, definir cualquier aspecto artístico y visual del proyecto. En esta fase, desde dirección conjuntamente con el director de fotografía, se decidió el look y referentes visuales que iba a tener el corto, además de establecer una serie de bases narrativas y estéticas que se debían de cumplir a lo largo de toda la pieza, blanco y negro. El color en blanco y negro iba a ser el elegido para todo el corto. Nos ayudaba a nivel estilístico a ambientar la historia y también a introducir al espectador en la estética del cine negro clásico. Además, el uso de blanco y negro también tenía un sentido narrativo, usando estos dos colores opuestos para contar la historia de un personaje con doble personalidad, dos protagonistas que al igual que el blanco y negro eran totalmente contrarias. Otro aspecto que era fundamental para la historia era diferenciar visualmente los dos mundos de las protagonistas, por un lado el mundo real de Rita y por otro el mundo ficticio de su personaje Angélica. Para la realidad de Rita tratamos de darle un look mucho más realista, tratando que el espectador pudiese ser un personaje observador más, así que se optó por realizar falsos planos secuencias con cortes invisibles y transiciones entre secuencias, todo ello con cámara operada en Steadicam, mientras que en el mundo ficticio de Angélica se optó por el plano a plano, además de modificar el aspect ratio y usar las barras laterales de 4/3, para así dar una sensación más cerrada y claustrofóbica a la vez de simular el formato televisivo de la época. Durante la preproducción, el equipo de fotografía también realizó pruebas de luz y cámara, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del corto iba a ser en falso plano secuencia, así que esto fue esencial para poder probar cada movimiento, plano y transición. Estas pruebas fueron esenciales para mí para poder visualizar cada momento del corto y así elaborar un storyboard y guión técnico lo más detallados posibles, que junto al ayudante de dirección nos permitiría organizar y optimizar el rodaje al máximo. Y el otro departamento que fue clave para lograr la estética de este corto fue por supuesto el departamento de arte.
La directora de arte se encargó de definir el estilo de cada personaje, vestuario, atrezzo, props y, junto al equipo de diseño y construcción, coordinar y llevar a cabo uno de los mayores retos de este corto, la construcción del set. Estábamos apenas a una semana de empezar el rodaje, con todo el cast y equipo citado, y aún quedaba una de las labores más importantes y complicadas: construir el set de rodaje en el que iba a desarrollarse gran parte de la historia. El diseño del set estaba hecho desde semanas atrás y ya estaba claro cuáles iban a ser sus dimensiones, forma, colores y distribución. Ahora solo faltaba hacerlo realidad. Era el momento de construir, enmasillar, pintar y decorar. Pero llegó el día del rodaje y, sinceramente, todo parecía un desastre. A escasas horas para empezar a rodar y el set aún no estaba terminado. Todo el equipo se puso a trabajar para poder terminarlo y empezar a rodar a tiempo, lo cual era fundamental para poder continuar con el proyecto. Los actores empezaban a llegar y aún faltaban detalles del set por terminar de pintar y pulir. Maquillaje y vestuario ya estaban terminando de caracterizar a los actores y aún faltaba terminar de aderezar, amueblar e iluminar todo el plató. Pero a contrarreloj y contra todo pronóstico, llegada la hora de empezar, estaba todo a punto. Rodaje. Mientras ensayaba la escena con el cast, el equipo técnico terminaba de pulir los últimos detalles ya con los actores presentes, y en pocos minutos ya estábamos listos para empezar. Al fin, tras meses de preparación, iniciamos la primera jornada de rodaje, y sinceramente fue una locura total. No solamente por la presión de ser el primer día, sino porque también, por plan de rodaje, iba a ser el día más complicado de todos. Por la mañana rodamos en plató el inicio del corto, concretamente con las escenas que contábamos con más actores en el set, con las complicaciones y organización que eso implica, y por la tarde nos tocaba desplazar el material y movernos a la única localización externa a las instalaciones para rodar una escena en un pub. Tocó desplazarse, preparar la localización, atrezar, iluminar y todo cuanto antes, tratando de tenerlo todo lo máximo avanzado para cuando llegaran los figurantes, porque sí, también había figurantes. Mientras se terminaba de preparar la localización, vestuario y maquillaje se encargaba de caracterizar a los actores y figurantes, y por si fuera poco, un fallo eléctrico hizo que nuestra cámara principal dejara de funcionar. Caput. Por suerte o por milagro de lo que hay allá arriba, teníamos una cámara de repuesto, así que a toda prisa tuvimos que hacer el cambio y reconfigurar la cámara lo más rápido posible, para no paralizar el rodaje más tiempo del necesario. Y ahora sí, con un poco de retraso, pero nada que no sea habitual en un rodaje indie, ya estaba todo preparado. Hicimos blocking de la escena y varios ensayos para cuadrar el movimiento de cámara y figurantes. Rodamos y tras varias tomas buenas y otras tantas de fallidas, recogimos y a pesar de todo, terminamos la primera jornada con éxito. Superado el primer día, el resto del rodaje fue sobre ruedas. Al tener dos sets entre los que íbamos alternando, el plató por un lado y los camerinos por el otro, parte del equipo de arte y foto podía ir avanzando y preparando la siguiente escena, mientras el resto del equipo estábamos rodando en el set. Se acercaba el último día de rodaje y con él la última escena del corto, que aunque no quiero spoilear demasiado, implicaba una secuencia de acción y mucha sangre falsa. Esto hizo que fuera muy seguramente la escena más complicada de rodar, y no por la complejidad técnica en sí, sino por la incomodidad de tener que pringar al actor más y más toma tras toma. Es por ello que tratamos de rodar lo más rápido posible, y así, tras 4 días de intenso trabajo, llegó el fin del rodaje. Postproducción. Ya con el set desmontado y habiendo vuelto a la normalidad, desde el interior de un despacho tocaba dar forma a todo el material rodado. Durante esta fase me encargué de sincronizar audios, editar, hacer el diseño de sonido y banda sonora, con sonidos de MIDI electrónico, bajo y guitarra eléctrica, que interpreté con un arco de violín, creando esos efectos de sonido estridentes y disonantes que iban a vestir e intensificar musicalmente todo el corto. Además, otra parte fundamental durante esta fase fueron los VFX. Aunque tratamos de reducirlos a máximo durante el rodaje, era necesario trabajar digitalmente las transiciones y cortes invisibles del plano secuencia, así como eliminar reflejos en espejos y otros detalles que siempre faltan por pulir, y más aún en rodajes con poco presupuesto, donde el tiempo y recursos en rodaje son los que son. Solo faltaba pulir detalles, añadir títulos y créditos y ya estaba listo para exportar. Y ahora, tras 2 años de su rodaje, tras enviarlo y ser seleccionado en múltiples festivales, ha llegado el momento de mostrar el resultado, así que dentro teaser.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Si quieres ver el corto tienes el link en la descripción. Este sábado a las 20:00 ya estará disponible en el canal. Y no me queda más que dar las gracias a los colaboradores del proyecto que nos ayudaron proporcionando equipo, material, catering y attrezzo, y por supuesto agradecer de todo corazón al equipo técnico, casting, figurantes, familiares y amigos cuyo duro trabajo y empeño hicieron posible esta locura de proyecto y que sin ellos por supuesto no habría sido posible. Así que de corazón, muchas gracias. Y por último, déjame qué te pareció en los comentarios, deja un buen like y ayúdame a que este proyecto pueda llegar al máximo de gente, y si aún no estás suscrito al canal, dale al botón y a la campanita porque se viene mucho contenido de cine, animación y proyectos artísticos. Y hasta la próxima, cinéfilos y cinéfilas.